Gracias. A las 5 de la tarde, de 5 a 6, vamos a tener nuestro servicio. De 6 en adelante vamos a tener una cena para compartir todos juntos. Todos están invitados. Y la razón por la cual quiero recordárselo y hacer hincapié en esto es porque hoy va a ser frío, pero el frío va a estar afuera. Aquí no va a haber frío. Quiero animarte a que vengas, hagas un tiempo para venir y compartir con nosotros. Quizás algunos de ustedes se esté preguntando, bueno, este año quizás no ha sido muy bueno para mí, ¿por qué voy a darle gracias a Dios? Pero déjenme decirles que siempre nosotros vamos a tener una razón para darle gracias a Dios, porque su misericordia, hermano, no se ha acortado. Dice la Biblia que nosotros no hemos sido consumidos, porque cada día se renueva su misericordia para con nosotros. Yo quiero animarte a que tomes tiempo para venir y compartir con nosotros a las 5 de la tarde, y de ahí vamos a tener una cena todos juntos. Los otros anuncios están en el boletín. Llévese su boletín a la casa para que usted tenga una idea de todo lo que vamos a estar haciendo en los próximos días. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana a través de su palabra. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti hay perdón, solamente en ti hay redención. Amén. Señor, en esta mañana, al venir ante tu palabra, queremos rogarte en el nombre de Jesucristo, que tú ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para que la podamos entender. Señor, nosotros confesamos nuestra necesidad de escuchar tu voz. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tengas a bien en esta mañana, una vez más, Señor, abrir nuestros oídos para poder oír tu voz a través de tu palabra. Amén. Señor, abre nuestros ojos para poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. E ilumina nuestros corazones para que podamos entenderla. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, te rogamos en esta mañana, sea prosperada para todo lo que tú la has enviado. Amén. Padre, queremos rogarte en esta mañana también por el Centro Educativo Indígena en Veracruz. Amén. Señor, mira esta escuela, Señor, de pastores, de misioneros. Señor, yo te ruego que tú continúes usando este centro para capacitar hombres que vayan y proclamen las buenas nuevas de salvación en México, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú continúes proveyendo, Señor, para el sostenimiento de esta institución. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, también queremos rogarte en esta mañana por la Iglesia Bautista de Benecer en Veracruz. Señor, mira el pastor Jimmy, mientras él proclama tu palabra en esta mañana. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, lo uses para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Y tú edifiques, Señor, a ese cuerpo local, Señor. Amén. Padre, en esta mañana queremos rogarte que tú le concedas a ellos también ver tu gloria en la salvación de nuevas personas que vengan a ti, Señor. Amén. Padre, en esta mañana queremos rogarte, interceder delante de ti por First Baptist Church aquí en Dalhart. Te pedimos, Señor, por ellos en esta mañana, que tu misericordia, Señor, se haga evidente en la vida de esta congregación. Amén, Señor. Señor, guíanos mientras ellos buscan a su próximo pastor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, traigas al hombre que tú vas a usar y a través del cual tú vas a llevar adelante tu propósito con ese cuerpo local. Amén. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras, Señor, el pastor Brian proclama tu palabra hoy, úsalo, Señor, para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio, nuestra predicación en el capítulo 3 de Efesios. El domingo pasado nosotros retomamos nuevamente este capítulo. Como ustedes saben, hermanos, la manera en que nosotros predicamos en nuestra iglesia es que agarramos un libro de la Biblia y comenzamos en el primer capítulo y vamos versículo por versículo
hasta terminar con ese libro o esa carta. Y cuando terminamos, hacemos lo mismo con otro libro de la Biblia, así sucesivamente. Y el domingo pasado, cuando retomamos el capítulo 3 de la carta de los Efesios, hablamos acerca de la oración. Y lo que vamos a estar haciendo, hermanos, que hoy y el domingo que viene, vamos a estar hablando acerca del mismo tema de la oración. Y el domingo pasado vimos específicamente cuál es la actitud con la cual nosotros los creyentes debemos venir a Dios en oración. Y titulamos el mensaje Aprendiendo a orar bíblicamente. Y mencionábamos que para aprender a orar bíblicamente tenemos que aprender, obviamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Dios. No podemos olvidar que Dios, aunque es nuestro Padre, porque nosotros estamos en Cristo, aunque podemos venir a Él con confianza, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y hoy, hermano, vamos a estar hablando acerca de la prioridad de la oración. Y hemos titulado el mensaje en esta mañana, esta es nuestra súplica. Esta es nuestra súplica. Y vamos a estar hablando específicamente, como usted ve en pantalla, de cuál es la prioridad del cristiano cuando ora. Amados hermanos, en una ocasión, el Salomón, ustedes saben, el rey Salomón, todos han oído hablar del rey Salomón. Dios se le aparece a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Imagínate, amados hermanos y amigos, si Dios hiciera eso contigo hoy, ¿qué es lo que tú y yo le pediríamos? Imagínate que Dios te dice: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Bueno, dice la Biblia, cuando nosotros leemos ese pasaje, hermano, dice la Biblia que Salomón le dijo: tú me has puesto como rey sobre tu pueblo, es un pueblo muy grande. Yo te ruego que te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios le dice, exactamente, Salomón le dice: dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá buscar a este pueblo tan grande? Y Dios le dijo: por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Ahora, ¿por qué he querido compartir este pasaje, este evento en la vida de Salomón? Porque, amados hermanos, lo que nosotros aprendemos de ese acontecimiento es lo siguiente: nuestras oraciones revelan cuáles son nuestras prioridades. Cuando nosotros oramos, hermano, la manera en que nosotros oramos, por las cosas que nosotros pedimos, eso es un reflejo de lo que para nosotros verdaderamente es importante. La manera en que nosotros oramos, las cosas que nosotros le pedimos a Dios, hablan de lo que verdaderamente nosotros amamos, lo que verdaderamente nosotros estimamos. Y desafortunadamente estamos viviendo tiempos en que la prioridad en nuestras oraciones nosotros la hemos invertido. Y pedimos, hermanos, por cosas que debemos de pedir, obviamente. Nosotros debemos pedir por las cosas que nos preocupan, debemos rogarle a Dios por las cosas que nos preocupan. Y la razón por la cual podemos hacerlo y debemos hacerlo es porque la Biblia dice claramente que Dios tiene cuidado de nosotros. Uh-huh. Ahora, a la hora de nosotros venir delante de Dios en oración, debemos, hermanos, de tener bien clara cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son nuestras prioridades. Por cuáles cosas debemos dedicar tiempo a orar. Y el pasaje que hoy nos ocupa, hermano, contiene la segunda oración que Pablo, hermano, menciona en la carta a los Efesios a favor de la iglesia de los Efesios. Y me llama la atención que ni en la primera oración que aparece en el capítulo 1, ni en esta segunda oración, Pablo ora por cosas que son temporales, sino que Pablo ora por cosas que son eternas, cosas que tienen, hermano,
una repercusión eterna. Pablo, seguramente estos hermanos de esta iglesia tenían dificultades. Seguramente entre ellos habían enfermos. Seguramente entre ellos habían pobres. Seguramente entre ellos habían personas que habían perdido a un ser querido. De hecho, hermano, estos hermanos estaban siendo perseguidos. Vivían en una ciudad pagana, donde adoraban a dioses falsos. Dios los había traído de muerte a vida. Por cuántas cosas Pablo no podía haber orado por ellos, pero Pablo se enfoca en orar por cosas, en suplicar a Dios a favor de estos creyentes por cuestiones que tienen un impacto del otro lado de la eternidad. Y es en eso, hermano, en lo que nosotros queremos meditar con ustedes en esta mañana. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad a la hora de orar? Bueno, lo primero que quiero que veas en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, y es es esto: cuando nosotros, los creyentes, venimos delante de Dios en oración, cuando nosotros venimos en la actitud correcta delante de Dios, nosotros debemos dedicar tiempo a orar, a suplicar a Dios para que Cristo, hermanos, sea el centro de nuestras vidas. Esta es una de las razones, una de las cosas por las cuales nosotros debemos de orar. Que Cristo sea el centro de todo lo que nosotros somos. Ahora, usted se preguntará, ¿de dónde usted saca eso en el pasaje? Mira conmigo el versículo, específicamente el versículo 16. Y esta es la esencia de la petición de Pablo. Él dice que os conceda. O sea, él está en los versos anteriores, él dice que él ora a Dios, él dobla sus rodillas delante de Dios. Y dice, para que nos conceda, verso 16, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Verso 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y vamos a hacer una pausa ahí. Lo primero que quiero que veas en este pasaje, por lo primero que Pablo ora, es para que Dios le conceda a esta iglesia, que Dios le conceda a cada creyente de esta iglesia local, que Cristo venga a ser el centro de sus vidas. Y eso lo sabemos por los versículos que acabamos de leer. Hay dos expresiones que quiero explicarles. La primera es cuando él ora y dice que sean fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? Bueno, cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta, hermano, que cada vez que la Biblia habla del hombre interior, está hablando, hermano, específicamente del corazón del creyente, del centro de sus emociones, del centro de su voluntad, el centro de todo lo que el hombre es. La Biblia habla del hombre exterior, que es nuestro cuerpo de carne, y la Biblia habla de nuestro hombre interior. Y cuando habla del hombre interior, habla del corazón del creyente, no del corazón físico, sino de la esencia de lo que nosotros somos. Y esto lo sabemos porque el verso 17 dice, de manera que Cristo more en vuestros corazones. Ahora, es por eso, hermano, que nosotros sabemos que lo que Pablo está pidiendo aquí a favor de la iglesia es precisamente esto, que Cristo venga a ser el centro de la vida de los creyentes. Cuando Él pide, y esta es una expresión que es importante aclarar, cuando Él pide que Cristo sea habite por la fe en sus corazones, Él no está pidiendo para que, Él no se está refiriendo, hermano, a que Dios salve a estos cristianos, porque ya estos cristianos son salvos. Él está escribiendo una iglesia. Ya Cristo habita en el corazón de los creyentes. Ahora, si Cristo habita en el corazón de los creyentes, ¿por qué Pablo pide para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones? Bueno, precisamente esa expresión se está refiriendo al hecho de que Cristo debe ser el centro, hermano, dominante, la persona que domina las emociones, la voluntad de los cristianos. Él es el factor determinante de todo cuanto somos
y de todo cuanto nosotros hacemos. Amén. Amados hermanos, ¿por qué nosotros como creyentes debemos de orar para que Dios, para que Cristo sea el centro de nuestras vidas? ¿Por qué nosotros debemos de orar para que Cristo sea quien controle y domine todo cuanto somos y todo cuanto tenemos? Bueno, la primera razón por la cual esta debe ser nuestra prioridad, tu prioridad y mi prioridad cuando oramos, es porque es a través de esta manera que el Espíritu de Dios nos moldea a la imagen de Cristo. Amén. Es por eso que nosotros debemos orar, Señor, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo domine mis emociones, que Cristo domine mi voluntad, que Cristo domine, sea el centro de mi cosmovisión, que Él tenga el control de cada área de mi vida. Debemos de orar por eso, mi amado hermano y hermana, porque es de esa manera que el Espíritu de Dios que habita en nosotros, hermano, nos moldea a la imagen de Cristo. Amén. La meta de todo cristiano no es venir domingo tras domingo y sentarse en una silla y escuchar un sermón. La meta del cristiano no es ser como su pastor. La meta del cristiano es ser como Cristo. Amén. Es reflejar a Cristo en el mundo. Amén. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Vosotros, le decía a la iglesia, ustedes son pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, dice un pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Y esto Dios lo lleva a cabo cuando Cristo es formado en nuestros corazones. Y eso no es un concepto místico, eso no es un concepto, hermano, filosófico. Cristo es formado en nuestros corazones, o nosotros somos moldeados a la imagen de Cristo cuando Cristo, a través de su Espíritu que habita en nosotros, moldea nuestras mentes, nuestros corazones a su imagen. Amén. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él les dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nuestro problema es que nosotros ignoramos por eso. Nosotros oramos por todas las demás cosas. Oramos por cosas que son temporales, hermano. Y eso te dice que el enfoque de la iglesia de hoy está en las cosas que son temporales. Nosotros ya no pensamos en las cosas eternas. Y nosotros como iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, debemos de orar para que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Para que nosotros seamos formados, moldeados a la imagen de Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Que Él llegue a ser verdaderamente el centro de nosotros. Iglesia, primera iglesia bautista, tú y yo tenemos que orar por esto. Amén. Esto no significa, como decía al principio, que no vamos a orar por nuestras necesidades físicas. Esto es lo que significa que debemos de reorientar nuestras prioridades y dedicar tiempo a orar por lo que verdaderamente es importante. ¿Qué dijo Cristo? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadiduría. Pero busca primero que Cristo sea formado en tu corazón. Amén. Que Él sea el centro de tu vida. Cuando Cristo estaba enseñando a los discípulos esta verdad, Él les dijo: los gentiles, los que no tienen a Cristo. Y yo quiero que tú escuches con cuidado esto que te voy a decir, porque es muy importante. Los gentiles se preocupan por estas cosas. ¿Por qué cosas se preocupan los gentiles? Cuando Él habla de los gentiles, está hablando de los que no tienen a Cristo. ¿Por qué cosas se preocupan los gentiles, Jesús? Bueno, los gentiles se preocupan por qué hemos de comer, qué hemos de beber, qué hemos de vestir.
Si lo fuéramos a llevar a este tiempo, podríamos decir la preocupación de las personas que no tienen a Cristo es qué casa me voy a comprar, cuándo puedo tener el último iPhone, cuándo puedo tener la última la ropa más cara, cuándo puedo tener la casa de mis sueños, cuándo puedo llevar o cumplir o realizar el sueño americano. De esas cosas se preocupan los gentiles. Pero nosotros los creyentes debemos preocuparnos porque Cristo sea el centro de nuestras vidas. Amén. Amén. Y todas esas demás cosas que tú necesitas, Dios te las va a añadir. Amén. Amados hermanos, es mi oración que Dios cambie la manera en que nosotros oramos a la luz de esta verdad. Porque nuestras oraciones revelan que nosotros nos preocupamos por las mismas cosas que se preocupan la gente que no tiene a Cristo. Y eso tiene que cambiar. Porque nosotros somos de Cristo. Amén. Y esto, como bien Pablo lo dice, es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Mira el lenguaje que Pablo usa en el texto. Nuevamente, verso 16, dice que os conceda este beneficio. Solamente Cristo, Dios lo puede hacer. Es la obra exclusiva de Dios. Ser moldeados a la imagen de Cristo no es algo que nosotros podemos lograr con nuestros propios esfuerzos. No es algo que nosotros lo logramos pensando positivamente acerca de Cristo. No es algo que nosotros logramos, hermano, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Es algo que el Espíritu de Dios lo lleva a cabo en la vida de aquellos que estamos en Cristo. Amén. Amén. Mira lo que dice, hermano, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Amén. Dice la palabra de Dios: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Sí puede leer eso, hermano? Pablo dice que nosotros, mirando como en un espejo, con el rostro descubierto, dice, contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la obra del Espíritu del Señor. Donde nosotros contemplamos la gloria de Dios. La gloria de Dios la contemplamos en su palabra. El ser moldeados, hermano, a la imagen de Cristo es la obra exclusiva del Espíritu de Dios en el corazón del creyente, y Él la lleva a cabo a través de su palabra. Amén. Es por eso que los creyentes necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que Cristo transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestras emociones, transforma todo lo que nosotros somos. Es a través de su palabra que el Espíritu de Cristo santifica a los creyentes, moldea al creyente a la imagen de Cristo. Amén. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos orar, dedicar tiempo a suplicar: Señor, ven a ser el centro de mi vida. Ahora bien, la segunda razón por la cual nosotros debemos dedicar tiempo a orar por esto es no solamente porque es de esta manera que el Espíritu de Dios nos moldea a la imagen de Cristo, sino que también porque es de esta manera que el Espíritu de Dios nos fortalece con poder. Nosotros somos fortalecidos con poder cuando Cristo es el centro de nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros leemos eso en el verso 16, porque eso es lo que el verso está diciendo, dice: ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Cuando nosotros leemos esto, tenemos que preguntarnos: ¿qué es ser fortalecido con poder? ¿A qué se refiere Pablo?
Pablo no está hablando aquí. Cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, lo primero que viene a la mente de muchos cristianos es la habilidad o la capacidad para hacer obras extraordinarias. La capacidad para hacer milagros. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Amados hermanos, Pablo lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios nos fortalezca. Él usa dos palabras que significan, llevan la misma idea, fortalecer y poder. Y la idea que transmite es, hermano, fortalecer es dar la habilidad de hacer algo. O sea, lo que Pablo le está pidiendo a Dios a favor de los creyentes es que Dios con poder le dé la habilidad de obedecer la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Cristo, porque es a través de la palabra de Cristo, hermano, que Cristo toma control de nuestras vidas. ¿Sí lo entienden, hermano? Sí. Ahora, ¿por qué yo necesito que el Espíritu de Dios, hermano, me fortalezca con poder en mi hombre interior? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos que Cristo sea, hermano, sea el centro de nuestra vida? Amados hermanos, ¿sabes por qué? La razón por la cual nosotros necesitamos día a día ser fortalecidos con poder en el hombre interior es porque nosotros necesitamos el poder de Jesucristo, el poder del Cristo resucitado para poder vencer el pecado. Amén. Mira conmigo Romanos capítulo 7, versos 18 al 23. Romanos capítulo 7, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versos 18 al 23. Amén. Dice, porque yo sé que en mí, esto está hablando Pablo, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer hacer el bien, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que está de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y más adelante Pablo dice ahí mismo en el contexto de ese pasaje, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Ahora, fíjate, hermano, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje? Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, está ilustrando la guerra continua que hay en cada creyente. Nosotros sabemos que debemos obedecer a Dios. Nosotros, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros queremos obedecer a Dios, tratamos de obedecer a Dios. Y dice, y en nuestra mente, en nuestro hombre interior, nos deleitamos en la ley de Dios, pero en nuestra carne está el mal, el pecado está en nosotros. Y para nosotros poder ser libres del poder y del dominio del pecado que habita en nosotros, nosotros necesitamos ser fortalecidos con poder, hermano, del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Es por eso que tú y yo tenemos que orar constantemente, Señor, que Cristo sea el centro de mi vida, porque de esta manera no solamente somos transformados a su imagen, sino que somos fortalecidos a través, hermano, del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, nos da la habilidad, el poder de actuar consistentemente de una manera que glorifique el nombre del Señor. Amén. Amén. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu de Dios. Amén. Que habita en nosotros. Lo primero, hermano, que vemos en este pasaje, por lo cual nosotros debemos orar,
y dedicar tiempo a orar es que Cristo more por la fe, como dice él, en nuestros corazones. Y esto implica que Cristo sea el centro de todo lo que nosotros somos. Porque de esta manera, y te lo repito para que no se te olvide, que el Espíritu de Dios te va a moldear a la imagen de Cristo, y es de esta manera que Cristo te fortalece a través de su Espíritu para que tú puedas ser libre del dominio del pecado. Iglesia, a partir de hoy debemos orar más. Señor, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Ahora, en ese versículo también hay una verdad, hay algo, hermano, en el verso 17. Mira el verso 17, la primera parte dice: de manera, una vez más, que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Esta verdad, esta expresión para los cristianos lo que significa es precisamente esto, que Cristo domine todo lo que nosotros somos. Ahora quiero hablarles por un momento a aquellos que están aquí que no son cristianos, que no tienen a Cristo, que están fuera de Cristo. En esta expresión hay una verdad que tú debes entender en esta mañana. De la misma manera que el apóstol Pablo, cuando escribía a los romanos, hablaba de la lucha interna que cada cristiano siente y experimenta. Y ya hablamos de eso, pero la razón por la cual el cristiano experimenta esa lucha continua es por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque todos nosotros, todos los hombres, nacemos bajo condenación. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Eso significa que todos los hombres nacen con una disposición natural a desobedecer a Dios, a violar la ley de Dios. Es por eso que nadie te tiene que enseñar a pecar. Tú y yo pecamos por naturaleza. Como hemos dicho siempre, nosotros, el hombre, peca porque es un pecador. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque eso es lo que somos, pecadores. Y porque somos pecadores, porque hemos violado la ley de Dios, porque nacemos en rebelión en contra de Dios, y porque Dios es justo. Dice la Biblia que todos los hombres están bajo condenación, bajo justa condenación, bajo la ira de Dios, bajo maldición. Pero dice también la Biblia que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo Dios mostró su amor para con nosotros? En que siendo nosotros pecadores, estando bajo justa condenación, estando bajo la ira justa de Dios, Dios envió a su Hijo al mundo a vivir una vida perfecta y a morir en una cruz a favor de todos aquellos que creen, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que en virtud de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en virtud de su vida perfecta, todo aquel que cree, se arrepiente de su pecado y confiesa a Jesús como Señor de su vida, será salvo. Amén. Y sus pecados le serán perdonados. Creer en Cristo, como hemos dicho domingo tras domingo, es más que saber que Dios existe. Es más que saber que Cristo es el Hijo de Dios. Si usted está aquí en esta mañana y usted simplemente cree, usted sabe que es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, pero hasta ahí usted está en la misma condición que un demonio. Porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. So, si usted simplemente sabe que Jesús es, si para usted creer es simplemente saber, o sí, yo estoy de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios, usted está tan perdido como un demonio. Porque para creer para salvación, la fe que salva es saber que solamente Jesucristo te puede salvar. La razón por la cual solamente Cristo te puede salvar es porque solamente Cristo cumplió la ley de Dios a tu favor, a favor de los que iban a creer. Él la cumplió a la perfección. La razón por la cual solo Cristo te puede salvar es porque Él en la cruz del Calvario recibió el golpe de la ira de Dios que tú merecías por tu pecado. Amén. Él la recibió en la cruz del Calvario. Él ocupó tu lugar en la cruz. Él ocupó el lugar de todos aquellos que iban a creer.
So, creer en Cristo para salvación es saber que solamente Cristo te puede salvar. E implica descansar en Él solamente para tu salvación. Es venir a Él y decirle, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que solo tú me puedes salvar y yo descanso solamente en ti para mi salvación. Ten misericordia de mí. Amén. Eso es creer para salvación, lo cual te lleva a arrepentirte. Arrepentirte es más que decir, sorry por mi pecado. Arrepentirte, hermano, implica abandonar tu pecado. Es abandonar tu estilo de vida pecaminoso para empezar a seguir a Jesús. So, si tú crees de esa manera, te arrepientes de tu pecado, abandonas tu pecado y rindes tu vida al dominio de Cristo, tus pecados serán perdonados y el Señor te dará el don de la vida eterna. Amén. No importa cuán grande sea tu pecado. No hay pecado que sea lo suficientemente grande que Dios en su gracia no pueda perdonar cuando el pecador se arrepiente. Amén. No te vayas hoy de aquí sin antes arreglar tu vida con Dios. El hecho de que tú estás aquí en esta mañana es evidencia de la gracia de Dios en tu vida. Amén. Porque Dios te ha traído para que tú escuches hoy que solamente Él puede salvarte. Amén. Y que Él solamente por la fe, Él puede habitar en tu corazón. Amén. Eso significa que es por la fe que tú te puedes apropiar en esta mañana de los beneficios de la obra de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Por último, quiero que veas conmigo que debemos orar para que seamos perfeccionados en amor. Debemos orar para que seamos perfeccionados en amor. Mira la última parte del verso 17. Dice, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. So, lo segundo por lo cual nosotros los creyentes debemos orar es, hermanos, debemos priorizar en nuestra oración es, Señor, concédenos el ser perfeccionados en el amor. ¿En qué amor? En el amor de Cristo. Esto lo sabemos, hermano, porque por lo que dice el versículo 18 y el versículo 19. Fíjate, amados hermanos, ¿qué es ser perfeccionado? ¿Cómo nosotros somos perfeccionados en el amor de Cristo? Bueno, nosotros somos perfeccionados en el amor de Cristo cuando crecemos en el conocimiento del amor de Cristo. Y crecer en el conocimiento del amor de Cristo implica crecer en el conocimiento de quién es Cristo. ¿Y por qué lo sé? Porque el verso 17, la última parte dice que seáis arraigados y cimentados en amor. Pablo usa estas dos metáforas, las cuales implican, las dos tienen que ver con crecimiento. Una tiene que ver con crecimiento en el área de la agricultura y la otra tiene que ver con crecimiento en el área de la arquitectura, de la construcción. Y es lo que son estas dos metáforas para enfatizar. Yo ruego que ustedes crezcan en el amor de Dios, que puedan comprender cuál es la anchura, verso 18. Dice, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor. O sea, con estas cuatro palabras, anchura, longitud, altura y profundidad, Pablo está haciendo referencia, hermano, a la dimensión del amor de Cristo que excede, como dice el verso 19, todo conocimiento. O sea, está hablando, hermano, de nuestra necesidad de crecer más y más en el conocimiento de ese amor. Amados hermanos, entre más nosotros conocemos a Dios, entre más un hombre o una mujer conoce a Cristo, más el resultado, hermano, es este. Entre más lo conocemos, más lo amamos. Entre más lo conocemos, más lo deseamos. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. Mira conmigo, hermano, por un momento, Cantar de los Cantares, capítulo 5, versos 9 al 10 y verso 16.
Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 9 al 10 y el verso 16. Amén. Mira conmigo por un momento estos versículos. Versos 9 y 10. Dice, ya todo lo tienen, hermano. Amén. Dice el verso 9 y 10. ¿Qué clase de amado es tu amado? O la más hermosa de las mujeres. ¿Qué clase de amado es tu amado que así nos conjuras? No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Cantares de los Cantares, pero el libro de Cantares es un poema de amor entre, hermano, que celebra el amor entre Salomón y una mujer. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Y es que el amor entre Salomón y esta mujer, este poema de amor, basado en el amor de Salomón con la Sulamita, habla, refleja, ilustra el amor de Cristo para la iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo. De manera que, hermano, teniendo esto en mente, mira lo que dice el verso 9 nuevamente. ¿Qué clase de amado es tu amado? Le están preguntando a la iglesia. ¿Qué clase de amado es tu amado? ¿Qué clase? ¿Quién es ese amado? Mira el verso 10. Mi amado es resplandeciente y sonrosado, distinguido entre 10,000. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo ahí la mujer es, mi amado es único. No hay otro como él. Esa es la expresión de la iglesia que conoce a Cristo. Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, hermano, y crecemos en el conocimiento de su amor para con nosotros, nosotros no podemos decir otra cosa que no sea como mi amado, como el amado de mi alma. No hay otro en este mundo. Amén. Eres uno entre 10,000. Amén. Pero fíjate, hermano, como dice el verso 16, su paladar dulcísimo y todo él deseable. Este es mi amado, este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Yo quiero decirte algo en esta mañana con todo temor y temblor en mi corazón. Porque yo sé que lo que te voy a decir ahora implica grandes cosas. Pero déjame decirte algo. Si Cristo no es el deseo de tu alma, si Él no es el amado de tu corazón, si Él no es lo que tu alma más anhela y desea, tú estás muerto espiritualmente. Tú estás bajo condenación y necesitas venir a Cristo en esta mañana y arrepentirte y venir a Él. Ser cristiano, la esencia del cristianismo es, hermano, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y para eso necesitamos a Cristo. Amén. Por eso, si tú puedes venir domingo tras domingo a la iglesia, pero si Jesucristo no es lo que tu alma más desea, tú todavía estás muerto o muerta en tu pecado. Por eso tú necesitas a Cristo. Porque el resultado directo de crecer en el conocimiento de Dios es crecer en el amor a Dios, es ser perfeccionado en su amor. Y entre más somos perfeccionados en su amor, más nuestra alma lo desea. Iglesia, que esta sea tu oración. Que esta sea mi oración a partir de hoy. Que esta sea la prioridad, nuestra prioridad cuando venimos a Dios en oración. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y que Él sea, hermano, que Él sea el centro de nuestras vidas. Y en segundo lugar, como vimos, que nosotros seamos perfeccionados en el amor de Cristo. Porque aparte de todo lo que te he dicho, necesitamos ser perfeccionados en el amor de Cristo. ¿Sabes por qué también? Porque solamente de esa manera podemos amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros.
Una iglesia, la iglesia de Cristo debe ser perfeccionada en amor, porque de esa manera es que podemos amarnos los unos a los otros. Una iglesia que no se ama es una iglesia que no ha sido perfeccionada en amor, en el amor de Cristo. Y es por eso que hoy todos, creyentes y no creyentes, necesitamos venir a Cristo. Amén. Amén. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y una vez más, antes de orar, si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres creyente, tú no has nacido de nuevo. Si Cristo no es el deseo de tu alma, pídele a Dios en esta mañana que Él tenga misericordia de ti, te dé un nuevo corazón, te dé fe para que puedas creer y de esa manera que Cristo venga a habitar en tu corazón. Padre, en esta mañana tu palabra ha sido expuesta y te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, la uses para la gloria de tu nombre en nuestras vidas. Señor, que ella cumpla tu propósito en la vida de los que están aquí que no te conocen. Amén. Y que ella cumpla tu propósito en la vida de tus hijos también. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.